El nacimiento del niño Jesús. ¿Pero qué celebramos hoy? ¿Y qué es lo que estamos celebrando? ¿El nacimiento de quién? Entonces no es en Navidad, no es el 24 de diciembre, sino es en la fiesta de los tabernáculos, cuando nace Jesucristo. Y lo vamos a ver en Juan 1. Vaya rápidamente a Juan 1 y después vamos a ir a Mateo 1. ¿Vale? ¿Sí está aquí? Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Por qué es la importancia de celebrar el nacimiento de Jesús? Muchos se han olvidado como cristianos de celebrar el nacimiento de Jesús. Unos lo celebran en una fecha que no es y en el tiempo que no es, pero nosotros lo celebramos en el tiempo establecido por las fiestas de Dios que traen el nacimiento de Jesucristo. Fíjense lo que dice Juan 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿quién era? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A ver, sin Jesucristo nada puede haber sido hecho. ¿Estamos? Era necesario Jesucristo para que todo fuera hecho. Siga en el verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos los creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas todos aquellos que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, entonces, ¿qué celebramos cuando el verbo fue hecho carne? El nacimiento de Jesucristo. ¿Estamos o no estamos? Usted hoy celebra, nosotros hoy proclamamos el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Redentor, el nacimiento de nuestro Libertador. Usted está celebrando eso hoy, pero parece que usted no celebra nada. Usted celebra su cumpleaños nada más alegre, porque le van a dar regalos o porque le dan una ofrenda. Pero usted tiene que celebrar más el nacimiento de Jesucristo que el propio nacimiento de usted. Es más importante el nacimiento de Jesucristo que el de nosotros. Así que usted tiene que celebrar, pero dígale a su cara, porque fuera Navidad usted ya estuviera bien contento, preparando la mesa, el pavo, ya se hubiera abrazado del pavo llorando, de la pierna ya se hubiera ahí, ¿no? Pero es el nacimiento de Jesucristo y usted está como que, sí, ¿a poco? No, yo hasta diciembre lo celebro. Usted diga lo que quiera. Entonces, dice que el verbo fue hecho carne. ¿Qué dice ahí? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y hermosura. ¿Para qué vino el verbo? ¿Para qué el verbo se hizo carne? Dios mío. Para habitar entre nosotros. ¿No dice ahí la Escritura? ¿Para qué se hizo el verbo carne? Para habitar entre nosotros, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que Cristo está aquí? Dígale a su cara. Dígale a... Yo creo que no han despertado. ¿Qué Toño no le dio con toda la alabanza? ¿Qué pasó, Toñito? Ahora tienes tú la culpa. Dice, lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de la plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No solamente habita en medio de nosotros, sino trajo gloria, trajo gracia, ¿verdad que sí? Ay, Dios, permite que haya gracia delante de ti. Y fíjense lo que dice aquí.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito del Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. ¿Quién le vino a dar a conocer el Padre? Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer al Padre? A través del tabernáculo, a través del verbo hecho carne. Usted no puede conocer al Padre si no es a través de Jesucristo. Y si usted no conoce el tabernáculo de reunión, usted no puede conocer lo que es el Padre. El Padre está, el diseño del Padre está en el tabernáculo de reunión, y el tabernáculo es su Hijo. Y cuando usted mira al Hijo, mira al Padre, y entonces cuando usted entiende el tabernáculo de reunión, está entendiendo quién es el Padre. Gloria a Dios. Mateo 1. ¿No vino va? ¿Dónde está Mateo? No hay quien me interrumpa hoy. Ni Eduardo. Mateo 1. Ahora, vamos rápidamente. Me voy a ir de mano. Hasta el verso 18. ¿Le parece bien? Vamos hasta el verso 18. Dice ahí la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así, cuando el verbo fue hecho carne. Cuando el verbo fue hecho carne. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Dice: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Él no fue concebido de carne, ¿estamos? Ni de hombre, sino de Dios mismo, ¿estamos? Él fue concebido de Dios mismo. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué significa Jesús? Ay, Dios. Ahí anoten, por favor, porque no anotan, no se lo aprenden. ¿Qué significa su nombre? Salvador. ¿Y en el hebreo? ¿Cómo se dice en el hebreo? Yeshua, nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro redentor. Pues cuando Él vino a este mundo, no solamente vino para demostrar que Él era Dios, vino a salvarnos, vino a restaurarnos, vino a libertarnos, vino a dar gracia sobre gracia. Y vino la gloria de Dios en Él. ¿Estamos? Dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué decía en Juan 1:1? Que era Dios que habitaría entre nosotros. Y ahora, ¿cómo dice? ¿Qué significa Emmanuel? Entonces, ¿para qué vino el verbo? ¿Y para qué el verbo se hizo carne? Para habitar entre nosotros. Usted puede decir hoy: Emmanuel, Dios. Dile al que está a tu lado: sí, está contigo, aunque pienses que no. Tienes cara de como que no estás muy convencido que Dios está contigo, pero sí, Dios está contigo, porque el verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. El verbo se hizo carne para estar contigo. Por eso dice la Escritura: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que hoy le puedo decir que el tabernáculo de Dios está en medio de nosotros. Por eso, cuando hicieron el tabernáculo quedaba en medio y los campamentos a su alrededor, ¿cierto o no? ¿Usted ha leído eso? Entonces, ¿por qué? Porque la presencia de Dios habitaba en medio del pueblo de Israel. Ahora la presencia de Dios habita en medio de nosotros. En medio de nosotros está, en tu corazón está, en tu espíritu está, en tu alma está y en tu cuerpo está. Dios está contigo. Pero acá si una usted daba de gritos, giros, patadas y se tiraba al piso, porque si usted entiende lo que significa que Jesús esté con usted,
Por eso quite su cara de que no está. Él está aquí. Él está aquí. Y es importante entender esto, que Dios hace un diseño. ¿Por qué Dios hace una casa en el desierto? ¿Por qué Dios hace una habitación en medio del desierto? Donde no hay nada, donde no hay comida, donde no hay donde habitar, donde no hay donde cosechar, donde no hay nada. ¿Por qué Dios hace una casa en el desierto? ¿Por qué hace una habitación en el desierto? ¿Por qué trae su tabernáculo al desierto? Para que todo el pueblo de Israel no dependiera de lo que le rodeaba, sino dependiera del que está con ellos. Gloria a Dios. El pueblo de Israel tenía que aprender a depender de Dios, a depender de Emmanuel. Tenía que aprender eso. Y muchas veces nosotros no aprendemos a depender de Dios. Y es un problema porque el pueblo no entiende que la casa que fue diseñada en Cristo Jesús es para que Dios habitara en medio de nosotros, para que Dios estuviera con nosotros. ¿Estamos o no estamos? ¿Cristo vive? Vaya a Éxodo 35:35. Dígale, la casa de Dios tiene diseño. Y cuando tú conozcas el tabernáculo de reunión, conocerás al Padre. Porque el tabernáculo es Jesucristo, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Verso 35. Dice, y nos ha llenado de sabiduría de corazón para que hagamos la obra del arte y de la invención y del bordado en azul, el púrpura, el carmesí, el lino fino y en telar, para que se haga toda la labor e inventen todo ¿qué? Todo diseño. Ahora, es importante que entiendas, el tabernáculo tiene diseño, ¿verdad? La palabra diseño, escúcheme, es invención, es máquina, es intención, es plan, es consejo, inventar y también pensamiento. Entonces nosotros necesitamos revelación del tabernáculo de Dios, necesitamos revelación de los diseños de Dios para poder establecer la presencia de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, si tú vas a un lugar y no tienes diseño, entonces ¿cómo vas a hacer que la presencia de Dios esté en medio de esa reunión? ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, si tú tocas un shofar sin diseño, tú no vas a mover, ¿verdad? La manifestación de Emmanuel no será en medio de ese sonido. Igualmente en artes, si tú vienes y danzas y no tienes diseño que viene de Jesucristo, diseño los movimientos en Cristo Jesús, tú no vas a hacer que se manifieste Emmanuel, que es Dios con nosotros o en medio de nosotros. Amén. Entonces mucha gente llega y predica y de un medio versículo te saca una hora de predicación y no te habla de un diseño establecido de Cristo para traer libertad al oprimido, para traer sanidad al enfermo y resurrección al caído. Y cuando tú aprendes los diseños de Jesús, entonces tú entiendes la magnitud de la presencia que está contigo, y por eso se suceden milagros, señales, prodigios, porque Él está ahí. Cristo vive. Pero no están enojados. No, porque si fuera su cumpleaños no estaría con esa cara. Pero estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Estamos celebrando que Cristo se hizo carne, que el Verbo se hizo carne y que habita en medio de nosotros y que está con nosotros. Dale toda la gloria y la honra a Jesús. Y gracias, Padre, porque el Verbo se hizo carne y está en medio de nosotros y habita con nosotros. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dale la gloria y la honra. Entonces necesitamos hijos de Dios con revelación, con sabiduría, con inteligencia, ¿verdad? El diseño es una estructura. Tú vas a ver que cuando Dios revela los diseños de Él, es que está dando una estructura. Una iglesia sin estructura no tiene la presencia de Dios, porque la presencia de Dios siempre trae diseño, y el diseño siempre es una estructura para poder establecer el reino de Dios en esta tierra. ¿Y cómo lo vas a establecer? A través de que el Verbo se hizo carne, de que habita en medio de nosotros y que está con nosotros. Amén. Cristo vive.
Vaya rápidamente. Ya sabe que la palabra diseño es estructura, modelo parecido, diseño, plano y símil. ¿Quién ha hecho aquí un plano? ¿Cómo no? Si cuando usted va a construir su casa lo dibuja ahí en el... ¿A poco no la dibuja primero? Ya después le dice al albañil, así la quiero. ¿Verdad que sí? Aunque el albañil ni entiende cómo la trazó usted, pero dice, así la quiero. ¿No? Y cuando la hace, dice, no, dice, ¿por qué le hizo así? Pues si así me dijo usted. Hebreos 9:11. ¿Cristo vive? ¿Cuántos creen que Manuel está aquí? Hebreos 9:11 dice, pero estando yo presente, Cristo, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni de su propia, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verso 13, ¿verdad? Dije, está ahí, ¿no? Ya se lo pasé, ¿no? Me leí hasta 14. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué importancia tiene ese tabernáculo hoy aquí? Nosotros podemos hacer un azúcar, podemos hacer ¿cómo hacer un intento de cabaña? Pero es algo profético y simboliza la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Por qué creen que está ahí en medio? La podríamos haber puesto aquí enfrente, ¿no? La pusimos en medio. Porque Dios habita en medio de nosotros. Su presencia está en medio de nosotros. Y es importante que nosotros entendamos que todo diseño, todo modelo, todo signo, todo plano, toda estructura espiritual se cumple en Jesucristo. El diseño de Dios está en Cristo, sus medidas, su longitud y su anchura está en Jesucristo. Ya vimos Mateo 1:18, el tabernáculo de la salvación. Jesucristo es el tabernáculo de las buenas nuevas. Jesucristo es el tabernáculo de gran gozo. Si tú no te gozas por tener a Jesús, entonces ¿por qué te vas a gozar? ¿Estamos o no? Jesucristo es el tabernáculo de salvación. Jesucristo es el tabernáculo de las buenas nuevas. Jesucristo es el tabernáculo de gran gozo y alegría. Jesucristo es el tabernáculo de libertad, el tabernáculo de sanidad, pero también le puedes poner el tabernáculo del amor eterno para tu vida y para tu familia. Pero si tú no crees en eso, entonces ¿en qué estás creyendo? ¿Sabe cómo los veo? Como incrédulos. Y usted debería de estar gozoso por lo que está celebrando. Debería estar contento, debería tener un entendimiento de la importancia de que Jesucristo haya venido a esta tierra y viniera precisamente por usted, se hizo carne por usted, para darle salvación a usted, para darle libertad a usted, para darle sanidad a usted, para derramar su amor sobre usted, para que usted no fuera cautivo, ni oprimido, ni estuviera enfermo, sino usted recibiera de la bendición del tabernáculo de Dios en medio de su vida, en medio de su casa, en medio de su corazón, para que usted tomara de los beneficios del tabernáculo hecho carne, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estuviera siempre con usted, en medio de cualquier necesidad, usted viera la mano poderosa de Emmanuel sobre su vida, porque Él está con usted. No, hermano. No, hermano. ¿Cristo vive? Entonces cuando vemos el tabernáculo, vemos que está dividido en tres partes. ¿Cuáles son las tres partes del tabernáculo? A ver, tranquilosis. A ver, ahora sí. Ya, 1, 2, 3. ¿Cuáles son? Ok, se lo saben. Sí.
A ver, ¿qué había? ¿Qué estaba primero? ¿Qué es lo primero del tabernáculo? O no que sabe el atrio, todos se lo saben. ¿Cuál es lo primero del tabernáculo? No, la puerta. ¿Y qué tiene la puerta? Ese Dios se llama Belichango. Una llave, ¿no? 4 columnas. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué representan las 4 columnas? Los 4 evangelios. La salvación, la redención. Y nadie va a entrar si no es por medio de Jesucristo, que Él es la puerta. ¿Cierto o no? ¿Qué más sigue después de la puerta? Ya bueno. El altar del holocausto. ¿Y qué se hace el altar del holocausto? Usted sabe que la puerta es Jesucristo, las columnas es Jesucristo, Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es el tabernáculo de las buenas nuevas. ¿Estamos o no? Y después usted va a entrar y lo primero que va a encontrar va a ser el altar del holocausto. ¿Y qué se hacía en el altar del holocausto? Se hacía un sacrificio, ¿verdad? ¿Qué se sacrificaba? Los animales, ¿para qué? Para el perdón de pecados. ¿Para qué Jesucristo murió en la cruz? Para el perdón de pecados. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que el tabernáculo es Jesús? Y los muebles son Jesús. Y entonces de ahí tú caminas y te encuentras con el lavacro. ¿Qué era el lavacro? ¿Qué dijeron? ¿Qué era el lavacro? Como una fuentecita, como una piletita. ¿Para qué? ¿Y qué había ahí adentro? Espejos. ¿Para qué eran los espejos? Para que cuando el sacerdote se lavaba, tenía que ver dónde estaba sucio, para quedar bien limpio. Ahora, es bien importante esto. ¿Usted para qué se ve el espejo? Para ver lo guapo que es, ¿no? ¿Qué dice? Soy un galán. A ver, ¿usted para qué se ve el espejo? Para peinarse, ¿no? ¿Para qué más se ve el espejo? Para ver cómo se ve, para ver si está sucio, ¿no? ¿Cierto o no? ¿O para qué se ve usted en el espejo? Para decir qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Entonces, usted se va a reflejar en el espejo. La palabra, el agua es la palabra de Dios, los espejos son la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesucristo, porque el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Estamos o no? Ahora yo te pregunto, ¿Él está hoy aquí? Y entonces la lavacro representa la palabra de Dios, pero la palabra es Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Ven, ahí estamos hablando del lugar de los santos. ¿Y seguimos? Pero para pasar al lugar santo, ¿qué había? Una cortina. Había un velo. ¿Se acuerdan que había un velo? ¿Qué representa ese velo? ¿Y dónde estaba ese velo? Seguramente la mente tenía velos, seguramente el corazón tenía velos. Y cuando fueron rasgados esos velos, tú pudiste acceder a la presencia de Dios. Porque había velos en tu corazón, había velos en tu mente, el cual no te permitía reconocer a Dios. ¿Sí me explico? Pero bueno. De ahí seguimos al lugar. ¿Qué hay en el lugar santo? Lo primero, el candelero. ¿Qué representa el candelero? La luz. ¿Quién es la luz? ¿Qué leímos en Juan 1:1? ¿Qué hablaba de la luz? ¿Qué era la luz? A ver, léale en Juan 1. Léale. Yo quiero que usted aprenda, porque si no aprende usted, entonces ¿qué vamos a hacer? Vaya a Juan 1:1. Perdón, Juan 1 y busque la cuestión de la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿quién es el candelero? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la luz en medio de las tinieblas. Entonces Jesucristo vino a habitar entre nosotros para estar nosotros, aunque estemos en medio de las tinieblas, siempre vamos a tener la luz de Cristo alumbrando nuestro camino, alumbrando nuestra vida, alumbrando nuestra familia, porque Jesucristo es la luz que vino a estar con nosotros, a alumbrar en medio de las tinieblas, para que usted caminara en paz y en bendición. Cristo vive, pero no están enojados.
¿Qué más? ¿Qué otro mueble hay? La mesa de los panes de la preposición. ¿Qué significa el pan? El pan es el alimento, la saciedad. El pan es aquello que te nutre, que te hace crecer. ¿Qué más te da el pan? Bueno, dependiendo qué pan te comas, ¿no? Porque si te comes un pan de muerto, ¿qué crees que te va a soltar? Usted que se va, ay, ya viene el pan de muerto y está bien bueno. ¿Y ya sabe lo que significa el pan de muerto? Ya sabe que el pan de muerto tiene un diseño circular que significa una muerte eterna, y los huesos que tienen están decretando muerte al norte, al sur, al este y al oeste. Ya así de rápido se los... Sí me entiendo, ¿no? Y usted dice, ay, qué sabroso pan de muerto. Y se empieza a enfermar, y empieza a tener problemas, empieza a tener situaciones porque le soltaron una muerte eterna. Empieza a disminuir su cuestión espiritual con Dios, empieza a disminuir ciertas cosas con Dios. ¿Por qué? Porque están decretando a través de un pan, porque el pan es lo que te nutre, de qué te estás nutriendo, de qué te estás alimentando, y eso es lo que te trae el crecimiento. ¿Aló? Pero bien sabroso que sabe el pan de muerto, ¿no? ¿Verdad que sí? A ver, Toño, búscame la cita bíblica del pan de muerto, para que vean que viene en la Biblia. Y para que no vean que me lo inventé. Y para que no digan, ay, ese pastor no quiere comer pan de muerto, ¿no? Todo religioso. Bueno, pues tú cómete tu pancito y luego hablamos. Ya después lo vienes a vomitar cuando te ministremos. Búscamelo, por favor. Ok, y entonces dice que son 12 panes. ¿Estamos? Entonces, usted va a ver que el gobierno apostólico o el gobierno de Dios, que son 12, el número 12 significa reino, gobierno. Y usted va a ver que el reino y el gobierno de Dios es el que va a alimentar a través de un diseño apostólico. Dios va a traer un crecimiento, va a traer un alimento. ¿Estamos o no estamos? A ver. Oseas 9:4, a ver, búsquenlo para que vean. A ver si usted lo puede subrayar. Ya le dije, ¿por qué el pan es redondo? ¿Qué significa el círculo? Eternidad. ¿Qué significan los huesos? Muerte. ¿Qué significa que está cruzado así, al norte, al sur, al este y al oeste? Una muerte eterna. Por favor, Toño. A ver, ven. Porque luego dicen que somos bien espantados. Hasta te levantas espantado. Sí, dice, no harán libaciones a Dios, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que comen de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Dios. ¿Cuál es el pan de enlutados? Pan de muerto. ¿Y qué te hace delante de Dios que comas pan de muerto? Dice ahí, inmundo delante de Dios. Ya es una persona sucia. ¿Ya? ¿Quién quiere un pan de muerto? ¿Ay? Coño, dice. Pero nosotros comemos pan de vida, porque nosotros no celebramos a la muerte, nosotros celebramos al que venció la muerte. Nosotros no comemos pan de muerto, nosotros comemos pan de vida. Por eso dice, Belén, casa de pan, y en Belén hay casa de pan de vida. Por eso el tabernáculo es pan de vida, y cuando tú comes del alimento que hay en el tabernáculo tienes vida. Poderoso nuestro Dios, ¿verdad que sí? Entonces el arte viene a hacer esa división, viene a ser como un campamento dentro del mismo campamento. Pero después les explico eso. ¿En qué estábamos? En la mesa de los panes. Ya vimos que el pan es el alimento, el sustento, es el crecimiento, el nutrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también el pan, dice la Escritura que la liberación es el pan de los hijos. Entonces, en la casa de Dios, en el tabernáculo de Dios, hay liberación, hay luz, ¿verdad? Hay limpieza, hay santidad. En el tabernáculo de Dios, nosotros vamos a ver que hay un sacrificio presente eternamente y para siempre, que es el sacrificio del Cordero de Dios en Cristo Jesús. Y usted va a ver que ese tabernáculo tiene el poder y autoridad para liberar al cautivo, oprimir y sanar al enfermo. Así de sencillo. Sin ese tabernáculo no podemos hacer nada. ¿Seguimos? A ver, díganme qué más.
El altar del incienso. ¿Qué es el altar del incienso? ¿Qué se presentaba delante de ese altar? Se quemaba el incienso. Y el incienso tenía que subir como un aroma grato delante de nuestro Dios. Ahora, búscame los versículos bíblicos donde David habla que su oración es como incienso delante de Dios. Entonces, ¿qué es el incienso? El incienso es las oraciones, es la intercesión, es la adoración. Cuando tú adoras en diseño, cuando tú intercedes en diseño, sube un aroma grato delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿cierto o no? Es el que intercede delante del Padre a favor de nosotros, el mediador entre Dios y los hombres. Por eso cuando Jesucristo se presenta en el tabernáculo del Padre y intercede por ti y por mí, seguramente tendremos respuesta y seguramente tendremos ayuda, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro. Para que tú digas que María ruega por él y que nada por él, el único que puede rogar por ti es Jesús. Amén. A ver, Salmo 141, ¿qué? 2. Apúntelo usted, por favor. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de altar. ¿Qué sube? El incienso. ¿Cómo qué? Oración como incienso, El oración como un incienso. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho en manos, es decir, no de esta creación. Pero fíjate lo que dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No solamente te dio una redención temporal, sino te dio una redención ¿qué? Eterna. ¿Cristo vive? Ahora, vamos a Apocalipsis. Esperen, usted busca Apocalipsis. Ok, 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Ayúdame, Toño, porque necesito de tu ayuda. 5, 6. Acá hay con el... ¿De verdad hoy no vino tecladito? No, es que ok. Ok, ¿estamos? ¿Usted sabe la importancia de que ese tabernáculo está en medio de nosotros? Porque no solamente tenemos la puerta, tenemos también las columnas, que es los evangelios del reino de Dios. También tenemos la puerta por la cual hay salvación, que es en Cristo Jesús. También tenemos el sacrificio eterno del Cordero de Dios en el altar del holocausto. Pero también tenemos el lavacro para limpiarnos, para santificarnos, que es Cristo. Y de ahí en adelante, sus velos de su corazón, de su mente, empiezan a ser quitados por la limpieza, por la santidad, porque Dios empieza a abrir el entendimiento y el corazón para que veas quién es Cristo Jesús. Y de repente pasas al lugar santo, donde tú lo que te vas a encontrar es la mesa de los panes de la preposición, donde hay alimento, donde hay saciedad. Por eso cuando tú te congregas, Dios te está alimentando, te está saciando, te está dando un crecimiento, porque hay un diseño apostólico, hay un gobierno apostólico el cual te está alimentando. Pero tú pasas de ahí al otro lado y te vas a encontrar que ahí está el candelero, la cual es la luz en medio de las tinieblas. Que donde quiera que tú vayas o que haya tinieblas, donde tú te pares siempre va a haber luz, porque Él está contigo. Porque dice que Emmanuel habita en medio de nosotros. Emmanuel está con nosotros. Hace como 3 días, yo soñé a Emmanuel, soñé ese nombre, Emmanuel. Y yo le decía a Dios, ¿de qué quieres que hable? Pues ¿qué quiero que hable? Pues de Emmanuel. Porque Emmanuel es el tabernáculo, el verbo que se hizo carne, el que habita con nosotros. Si tú y yo no entendemos, no tendremos la capacidad de entender el diseño, las estructuras que Dios ha puesto en esta congregación, entonces tú no vas a poder usar lo que Dios te ha dado, porque no lo entiendes. No está como ese canto que dice, la tengo, no la entiendo, pero la tengo. No, espérame, tú sí lo tienes que entender, porque el Espíritu Santo te da entendimiento. Tú no
no puedes ser una persona sin entendimiento. El Espíritu Santo te da entendimiento, aunque no hayas ido a la escuela, aunque no sepas leer ni escribir. El Espíritu Santo te da un entendimiento para saber quién es el Verbo, porque a través de Jesucristo tú conocerás al Padre, porque si tú no conoces al Padre, a Jesucristo no puedes conocer al Padre. Tú no puedes llegar al Padre si no está Jesucristo primero en tu vida. ¿Estamos o no estamos? ¿Está aprendiendo? Verso 6 le dije, ¿no? Dice, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, del cual estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas. ¿Qué tenían? Arpas. Y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Pero ¿qué más? Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno es de tomar el libro y abrir los sellos, porque fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué se presentaba delante del altar del incienso? Las oraciones. Pero había algo más. Un cántico nuevo. Cuando usted se presenta delante del altar del incienso, no solamente se va a presentar a orar, sino también a adorar. Si usted no adora al Cordero, al que está sentado en el trono, al que vino a redimirlo con su sangre preciosa, al que lo hizo rey y sacerdote para la gloria de su nombre, si usted no lo adora, ¿cómo va a estar en la presencia de Él? Porque si usted va a ver que cuando estaba en el altar del incienso estaba enfrente del arca del pacto. Cuando usted se presenta delante del altar del incienso, se presenta delante del mismo trono de Dios. Y usted no puede estar como si no estuviera pasando nada en su vida. Ahí es para que derrame su corazón. Ahí es para que derrame su adoración, para que derrame ese perfume, que sea un perfume grato con un aroma que suba delante de Emmanuel, que está con usted, que está en medio de usted. Y hoy que está Emmanuel aquí, usted puede dar un cántico, puede dar hoy gritos de júbilo, de alegría, porque Él está en medio de usted. Hoy puede levantar una oración porque Emmanuel está aquí, porque Emmanuel usted le lleva sus oraciones, y Emmanuel como sumo sacerdote, como intercesor de intercesores, se presenta delante del Padre, intercede por tu necesidad, porque Él es ese aroma grato delante del Padre. Ese es el diseño correcto del Padre para escuchar nuestras oraciones. No es por diseños extraños, simplemente es por Él. Por eso cuando usted entiende la importancia de que Jesucristo esté en medio de nosotros, entonces usted va a entender la importancia de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Porque usted algún día será arrebatado de esta tierra y este tabernáculo de su cuerpo será glorificado para poder entrar eternamente y para siempre por la redención eterna que Jesucristo hizo por su vida, y usted va a poder estar eternamente y para siempre con Él. ¿No quiere? ¿O va a decir usted, no? Está como ese chiste, ¿no? Dice que andaba un político haciendo campaña, y entonces en eso el político muere. Y llega, ¿no? Y le dicen, ¿a dónde quiere irse? Y él se quiere ir al infierno. Ya sabemos que la palabra infierno no existe, pero me estoy refiriendo a lo que dice el chiste. Y ya cuando llega allá, pues él se imaginaba, ¿no? Alcohol, droga, mujeres y todo eso. Y ya cuando llega y lo empiezan a atormentar y llega el diablo y le dice, no, es que tú me mostrabas, tú nos enseñabas que todo esto iba a haber aquí cuando nosotros viniéramos a este lugar. Y le dijo, sí, pero lo que tú no entendiste es que yo estaba en campaña, pero esta es la realidad. No lo entendió, ¿verdad? Sí. Así que le voy a decir una cosa, el diablo está en campaña. Y
cuando está en campaña le muestra las cosas de la carne del mundo como lo mejor, pero la realidad de eso es dolor y sufrimiento. A eso lo expliqué, ¿no? Entonces yo quiero decirle, Emmanuel es lo mejor que nos pudo haber pasado. Que Emmanuel habitara entre nosotros, que Emmanuel se hiciera carne y estuviera en medio de nosotros, es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿No le da gusto que Jesús esté en medio de nosotros? Y fíjate esto. Entonces, vamos rápidamente al verso Éxodo 37, 18. ¿A qué hora son? ¿Ya se quitaron el reloj? Tengo tiempo. Bastante tiempo. Hasta creo que iba muy rápido. Éxodo. Nos faltó el arca del pacto, ¿ah? ¿Por qué no me dicen? Bueno, de ahí ya vemos que hay otro velo que es quitado y de ahí está el acceso directo a la presencia de Dios. ¿Qué había después en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué significa esto? La resurrección de Jesucristo. Estaba el maná. ¿Qué significaba el maná? El maná era el alimento, ¿verdad? Pero también decíamos que ese alimento era, cuentan muchos que ese alimento era conforme a lo que a ti te gustaba. Si te gustaban las carnitas, ¿a qué crees que te ibas a ver ese pan? A carnitas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene para todo y todos. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios sacia tu hambre y tu necesidad según cuál sea ella. ¿Ya me lo entendió o no? Y entonces estaban las tablas de la ley, que ahora no solamente tú vas a entender que las tablas de la ley estaban en piedra, sino ahora las tablas de la ley, por Jesucristo y por su Espíritu, estaban en las tablas de la mente y tablas del corazón. Ahora la ley está escrita por su Espíritu en tu mente y en tu corazón. ¿Algo más? ¿Se me olvide? 27, 18. La longitud del atrio, será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y de 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y en todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Usted va a ver que había 100 codos de longitud, su anchura 50 codos y la altura de 5 codos. Entonces el tabernáculo de Dios tenía el diseño, y ese tabernáculo lo descendió a la tierra. El tabernáculo estaba rodeado por el atrio era el que separaba el tabernáculo del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que te separa del mundo es el atrio. ¿Estamos o no? Lo que te separa del mundo es lo que está en el atrio. ¿Qué te separa del mundo? El sacrificio de Cristo. ¿Y qué más? ¿Qué más había en el atrio? Las columnas, el evangelio te separa del mundo. La puerta, que es Cristo, te separa del mundo. El altar del holocausto, el sacrificio de Cristo te separa del mundo. El abajo te separa del mundo, porque la santidad te separa del mundo. Y si tú no entras al atrio, tú no te puedes separar del mundo. Si tú no entiendes el sacrificio, si no entras por la puerta, no ves las columnas, que es el evangelio, no reconoces a Cristo como tu Salvador, entonces tú no puedes venir y estar dentro de la presencia de Dios, o habitar junto a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú no has sido separado del mundo. Aquella persona que no vive en santidad no está en el atrio. Mucha gente puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero si no vive en santidad, si no se arrepiente de sus pecados, si no reconoce a Cristo como Salvador, entonces no puede estar dentro de ese tabernáculo. Si tú te has separado del mundo, es porque tú has reconocido por el Evangelio del Reino que Jesucristo es la puerta de tu salvación. Y cuando pasas de ahí,
tú reconoces el sacrificio por el perdón de tus pecados y te arrepientes delante de Dios. Y inmediatamente cuando pasas ese sacrificio, tú te limpias, te santificas, te purificas para poder entrar al lugar santo que ya te separó Dios del mundo y ahora te dio acceso a la santidad. Y en la santidad tú vas a encontrar que ahí está la luz en medio de las tinieblas, que ahí está el pan, el que te va a nutrir, el que te va a saciar, el que te va a libertar. Y de ahí tú vas a entrar a un lugar donde antes la gente oraba por ti y ahora tú vas a orar por la gente, donde tú vas a encontrar la adoración o la gratitud de que Dios te separó del mundo, te envolvió en santidad y te dio acceso hasta el lugar santísimo para poder disfrutar de su presencia, para que tú entiendas que Emmanuel está en medio de nosotros. Dale la gloria, dale la honra. Dame 2 horas. 2 horas, hijos. Largas. ¿Se entiende eso o no entiende eso? Es importante entender que todo esto tiene un diseño de parte de Dios. El atrio separa el tabernáculo del mundo. ¿Qué significa la longitud? Proverbios 25:15. Los 4. Nada más con esas 2 barras. No hay una más derecha, hermano. Porque no le sufran. ¿Dónde está? ¿Quién más trae shofar hoy? ¿Tú traes shofar, hijo? ¿Tu shofar? Digo, no tenemos una arca natural, una arca, pero hoy vamos a tomar una en el espíritu. Y esa arca la vamos a introducir en el tabernáculo, en la choza. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué significa la longitud en la escritura? Proverbios 25:18. Martillo, ¿sí? Y cuchillo y saeta aguda. El hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. No creo que ese no es, ¿cuál estoy leyendo yo? No, estoy leyendo otro, ¿no? No, 25:15, perdón. ¿Cuál es el hecho? No, perdón, 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los presos. ¿Qué significa la que le dije? La longitud. La longitud significa la paciencia. Ahora yo te pregunto, ¿Jesucristo ha sido paciente contigo? ¿Y tú has sido paciente con los demás? Porque ese tabernáculo tiene que ser formado en ti. Ese diseño de Jesús tiene que estar diseñado en ti. Y todo lo que Jesucristo vino y estableció a través del tabernáculo, en el cumplimiento profético y en la sombra profética, ahora tiene que estar sobre la iglesia. ¿Sí está aquí? Entonces, la paciencia viene a ser alguien sufrido que tarda en responder, alguien que resiste, es alguien que aguanta, es alguien alegre, alguien que está esperando. La paciencia habla de que hay un control, un dominio propio en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? La paciencia es esperar. Tú y yo, si somos, ese tabernáculo ha sido formado en nosotros tenemos que tener esa paciencia de esperar al Hijo de Dios. ¿Usted a quién espera? ¿A su príncipe azul? Digo, no hay príncipes azules,
Estamos priejitos unos y otros medios blanquitos, pero azules no hay. ¿Cuánta paciencia tiene usted para esperar a Jesús? ¿Cuánta paciencia tiene usted para que Jesucristo venga entre las nubes por usted? ¿Cuántos esperan a Cristo? Dice, mejor que Él venga, ¿no? A que yo me vaya. ¿Sí me entendió o no? Pero nosotros tenemos que ser pacientes. Nosotros tenemos que estar en esa paciencia y entender que Emmanuel está en medio de nosotros, que Emmanuel habita con nosotros. Pero quiero hacer algo. Papá, está mi mamá. Antes de continuar, gracias. Quiero tomar, vaya a Mateo 21. ¿Por qué no se pone de pie? No sé, hermana. A ver, tú me ayudas. Ayúdenme a repartir las palmeras. La honra, la alabanza, la adoración, la exaltación al que vive por los siglos de los siglos, a Emmanuel, al Dios que habita en medio de nosotros, al que está con nosotros. Dale la gloria, dale la honra, dale la alabanza, la adoración, la exaltación. Hijo de gloria, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre delante del Voy a leer Salmos 21. Mateo 21. ¿Está listo? Ustedes van a ir detrás de ellos, hijos. Van a dar la vuelta. ¿Hacia dónde empezamos? Por eso digo que me abran cancha en los espacios de estos lados, las orillas. Por favor, abran cancha en las orillas. Del Hijo del Dios Todopoderoso. Lleven palmeras antes. Lleven palmeras ustedes, hijas. Déjenselas ahí a las de antes. Hagan de dos, hijas, allá. Hacia acá. Pónganse antes atrás de ellos. Antes. Atrás de ellos. Amando, invitado. ¿Qué falta de palmera? ¿Ya están listos? Le van a dar una vuelta y después entran al tabernáculo. Y cuando entran al tabernáculo, celebramos la presencia de Dios en medio de nosotros. Celebramos que Dios está con nosotros. Pero escúchenme, cuando yo empiece a decir que empiecen a dar la vuelta, todos los que están con sus palmeras van a empezar a decir Hosana, Hosana, Hosana. ¿Estamos? Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, en el monte de los olivos, Jesús envió a sus 12 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino. Con ella desatarla y traérmela. Dice: y si alguien os dijera algo, decid el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, escuche, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. He aquí tu rey viene
y trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era numerosa, tenía sus mantos en medio en el camino. Y otros cortaban ramas de árboles, dice, y las tenían en medio del camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: ¡Hosana! 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 La palabra Hosana habla de que ha llegado el Salvador, pero también es traducida como ayúdanos, Salvador. ¿Sí me entiendo o no? Pero también otra traducción dice que ha llegado nuestro libertador. Así que cuando usted vaya caminando ellos, usted va a empezar a gritar Hosana. Y si usted necesita ayuda, si usted necesita libertad, dígale a Jesús: ayúdame, hijo de David, ayúdame, hijo de David. Y dice: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Dice: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y después de ahí Jesús entró al templo. ¿A dónde entró Jesús? Al tabernáculo. ¿Estamos o no estamos? A la cuenta de 12 con sonido de bocina. Al sonido de bocina. Y empezamos. A la cuenta de 12 empiezan a caminar. Y los que cuando empiezan a caminar empiecen a mover sus ramas delante de Dios y a gritar delante del que vive y reina: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Al hijo de David! 1, 2, 3, 4,
Casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo. Escuche. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos
Y lo sanó. Y lo sanó. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, vieron y se maravillaban lo que hacía. Y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: sana, hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes esto que dice? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad y a Betania y puso ahí. Cuando Jesucristo está en el tabernáculo, cuando Cristo está en el templo, los ojos son abiertos y los que caminan cojos, sus pasos son enderezados. Hoy proclamamos la fiesta de los tabernáculos y proclamamos libertad al cautivo, al oprimido, por el verbo hecho carne. Proclamamos a Emmanuel, Dios con